Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por su comparecencia, señor consejero. Su comparecencia y la comparecencia de su staff técnico. Estamos en precampaña, señor consejero. Estamos en precampaña, empiezan a llegar los mesías políticos, cuanto más lejos mejor, de lejanísimos lares, para venir a decirnos a los asturianos y asturianas que estamos sumidos en una absoluta oscuridad política y va a venir un nuevo mesías a alumbrarnos. En fin, esto yo creo que es muy evidente, con lo cual estamos exagerando con mucho los posicionamientos, y eso sí que le hace un flaco favor a los asturianos y asturianas, porque no tiene ningún sentido exagerar las críticas justo a puertas de unas elecciones y de un cambio, lógicamente, en este Parlamento que tenemos, porque siempre se producen cambios, pero bueno, exagerar las cosas creemos que no es lo más adecuado. Siempre se lo he dicho, señor consejero, y efectivamente yo tengo mi posicionamiento político al respecto de cuál sería el monto que debería de tener esta consejería, que es una consejería muy, muy grande, y es una consejería que siempre le he dicho desde el principio de la legislatura que a mí particularmente me parece esencial y fundamental para producir una variabilidad o un cambio de rumbo en Asturias que lo necesita. Y creo que es una consejería que está infradotada. No es que sean precisamente las consejerías en este caso, de las áreas que puedo llevar yo como diputada, sino que creo realmente que hay un enorme trabajo en esta consejería, hay muchísimo esfuerzo y hay, creo que, como contraprestación, menos dotación económica de la que debería de haber. En cualquier caso, sube un 19,9% el presupuesto, cosa que nos parece positiva. Efectivamente, cuando sube el presupuesto nos parece positiva. No vamos a valorar, que ya hemos oído también, he oído algunos partidos políticos decir permanentemente, poner en duda si van a llegar o no van a llegar los fondos de resiliencia de Europa. Eso también es engañar a los asturianos y a las asturianas, es crear una falsa alarma que no tiene ningún sentido. Para decir, bueno, igual llegan o no llegan los fondos, habrá que poder argumentar y tener datos que digan que efectivamente hay una posibilidad de que esto suceda, pero no decirlo así, porque nos apetece, con lo cual poner eso en duda nos parece grave. Decía en la comparecencia que tuvimos con expertos y expertas del lunes la generalidad de casi todas las personas que comparecieron aquí, llamadas por los diferentes grupos políticos, parlamentarios, ponían una cuestión encima de la mesa que yo creo que todos y todas conocemos. Otra cosa es la crítica política que hagamos, señor consejero, porque creo que efectivamente hay una subida en los costes de producción del sector primario, de la ganadería. Lo decían, insisto, todos los representantes y solo había una representante mujer, en este caso de la COAG, pero efectivamente hablaban de lo que está ocurriendo. También sabemos que yo he hecho esta crítica en el Parlamento en muchas ocasiones, hay una parte que se le está achacando a los gobiernos y que es injusta, porque efectivamente entre lo que cobran los productores y lo que estamos pagando los y las consumidoras, hay una parte de dinero que efectivamente se está quedando en los intermediarios, en los vendedores, y no está repercutiendo ni positivamente a los productores y productoras y tampoco está repercutiendo positivamente en los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas. Y efectivamente esto lo he dicho así porque así lo sabemos, los agricultores y las ganaderas nos dicen a cuánto venden su producto y luego sabemos a cuánto lo compramos, con lo cual hay una parte, insisto, de crítica injusta al Gobierno que no compartimos, pero ustedes van a exponer 4 millones de euros en ayudas para el sector precisamente por este aumento de los costes de producción. Y yo le pregunto, señor consejero, estos 4 millones de euros, para empezar, no sé si puede desgranarnos, porque era lo que nos preguntaban, ¿de qué manera van a llegar a los ganaderos y ganaderas? ¿Qué tiempos, que es muy importante? ¿Qué plazos manejan? Yo espero y deseo, señor consejero, que la tramitación de estas ayudas sea una tramitación muy poco burocrática, que sea muy rápida, porque efectivamente el sector está bastante ahogado. Y me gustaría preguntarle, en esta primera cuestión que le realizo, si consideran que estos 4 millones de euros son suficientes para paliar la situación que tiene ahora mismo el sector primario asturiano, o si se baraja que a lo largo de la ejecución del presupuesto para el año 2023 haya posibilidades de aumentar de alguna manera esta partida presupuestaria. Gracias. Bueno, evidentemente 4 millones no son suficientes para paliar, sino que son una posibilidad que tenemos de aplicar fondos propios de nuestro Fondo Europeo de Desarrollo Rural
y decidir en cada autonomía si, gracias a esa flexibilización, adicionalmente a esos 100 millones, más de 100 millones de ayudas que llegarán, podemos aplicar sobre algún sector concreto una medida complementaria. Y así lo estamos haciendo. Hay comunidades que no pueden porque tienen agotado el fondo, otras que han decidido hacerlo pues a sectores diferentes. Hay un gran problema con la agricultura porque hay problemas con los fertilizantes, el nuestro no lo es, el nuestro es con la ganadería, y el trabajo que estamos haciendo con el sector es que esta ayuda, que tiene unas condiciones súper estrictas, tenemos que tenerla antes del 31 de marzo en base a criterios objetivos y, evidentemente, ya resuelta. Es decir, que nos va a tocar trabajar de verdad. Tenemos que hacerla sobre criterios objetivos y hemos hablado ya con los representantes del sector, fundamentalmente cárnico, porque entendemos que necesitamos hacerla llegar sobre todo a la gente que ceba en casa. El año pasado, como saben, aparte de las ayudas ordinarias, hubo 20 millones de euros de ayuda extraordinaria. Si la situación se cronifica, el Ministerio sigue trabajando en ver qué oportunidades hay de seguir dotándose de más fondos. De esos 20 millones que llegaron a Asturias, había cofinanciación europea y financiación estatal, y los adjudicamos a toda velocidad. En la leche casi de manera directa, más de 15 millones, en la carne fue de una manera indirecta, nos costó esfuerzo, que es algo que agradezco que se reconozca, el esfuerzo de esta consejería y del equipo y de los funcionarios que hay en ella para trabajar, y creo que esa posibilidad va a seguir abierta. Pero concretamente nuestra idea en estos 4 millones es actuar sobre la gente que ceba, que engorda terneros en las explotaciones familiares y que en la anterior ayuda de crisis no tuvieron una dotación suficiente. Gracias, señor consejero. Esa era la respuesta que esperaba, porque efectivamente dentro del sector hay una parte de personas que no pudieron optar en su momento a ciertas ayudas y que están bastante ahogadas. Yo ya le he dicho en comparecencias diversas y en preguntas que le he hecho, señor consejero, cuál es mi temor. Y creo que no es un temor exagerado porque los datos contables, los datos concretos, así me lo dicen. Yo tengo especial pánico, particularmente a que haya una desaparición del sector primario asturiano, del tradicional, de la ganadería en extensivo, porque creo que hay intereses especulativos con los alimentos por parte de algunas empresas que están esperando precisamente a que esto ocurra. Por lo tanto, cuanto más protejamos a la ganadería en extensivo, más estamos protegiendo la biodiversidad y la forma que tenemos de vivir en Asturias, y estamos evitando efectivamente que en algún momento puedan venir intereses especulativos con respecto a la producción de alimentos, que creo que es una cuestión grave. Por eso, bienvenidos esos 4 millones. Sí. Sí, solo un apunte al respecto, porque coincidiendo en ese análisis, luego hay que hacerlo con hechos. Ellos saben, y es público, que reconocemos y nos encontramos muy cómodos en el trabajo que ha hecho el Ministerio. En una situación inflacionista, la nueva ley de cadena ha permitido que haya un trasvase del esfuerzo que hacen los consumidores por primera vez de una manera casi proporcional al origen. En el caso de la leche es paradigmático. Y vemos también que evidentemente puede haber riesgos a que haya pérdidas de producción. Hay descensos en la producción de leche, no hay riesgos de desabastecimiento, pero sí hay riesgo de que un sector que para nosotros es importante y que tiene potencial no solo de crecer, sino de seguir creciendo, pues se descapitalice. Y en la carne nos pasa lo mismo. Pero sí que es verdad que en el debate de la producción de alimentos hay que poner el foco en el productor, y hay que apoyar al productor y hay que proteger al productor. Y hace poco menos de 3 semanas, nuestro presidente, Adrián Barbón, trasladaba la necesidad de abordar en el debate nacional, en los encuentros de Leo, una fiscalidad diferencial para la agricultura y la ganadería familiar. Es decir, por ahí yo creo que seguramente, más que discutir por dónde va el mundo y cómo funciona el mercado, sí tenemos que ir con hechos concretos a proteger un modelo que es el nuestro, que es sostenible, que gestiona el territorio y que evidentemente además nos da soberanía. Coincidimos en la mayor parte, en algunas cuestiones podríamos discrepar, señor consejero, pero en lo esencial estamos de acuerdo. 2 millones de euros para la protección de los daños de la fauna salvaje. Yo le he dicho, sabe cuál es mi posición con respecto a la convivencia entre la ganadería en extensivo y la fauna salvaje. Yo no sé si usted conoce que hay proyectos de producción alimentaria en algunos países de Europa que están siendo altamente demandados precisamente porque se tratan de experiencias de convivencia con fauna salvaje
salvaje, con fauna autóctona, y esto es así. Las personas a las que se les llama habitualmente urbanitas, que son, curiosamente, quienes compran los productos que producen los ganaderos y ganaderas en la zona rural, pues están demandando este tipo de valor añadido, y esto es un hecho. Quiero decir, son datos contantes y sonantes. 2 millones de euros. Yo ya le dije, señor consejero, que si se nos exige a los asturianos y asturianas, fundamentalmente a quienes viven en las zonas rurales, que se conviva con una especie autóctona, en este caso, una especie protegida, en este caso, como es el lobo, con su inclusión en el ESPRE, el Ministerio debería hacer exactamente el mismo esfuerzo. No es lo mismo producir en aquellos territorios donde no hay lobo, que por cierto, y también di unos datos específicos con respecto a esto en un pleno de la Cámara, una intervención donde explicaba que las zonas donde no había lobo tienen los mismos o mayores problemas que se puedan tener en Asturias, que es lo que está ocurriendo. Es decir, si al final ponemos los problemas donde no son, nos estamos equivocando en la solución. Y yo le pregunto, ¿2 millones de euros le parece que es una cantidad suficiente? Porque desde mi punto de vista creo que es una cantidad muy pequeña, teniendo en cuenta el nivel de explotaciones que tenemos en Asturias, teniendo en cuenta la forma que tenemos de explotaciones en Asturias. Es decir, que estamos hablando de no solamente en extensivo, sino de disperso, muy complicado, y es difícil de innovar en la protección, en este caso, de las ganaderías asturianas. Le pregunto, ¿le parece que 2 millones de euros? ¿Habrá posibilidades, señor consejero, que algún día me escuchen atentamente? Vayan ustedes, yo si quieren voy con ustedes, no tengo ningún problema al Ministerio de decirle, por favor, tienen que darnos ustedes más posibilidades económicas para poder realizar las cosas bien. Gracias. Bueno, empiezo por el final. Sabe que el Ministerio ha habilitado partidas económicas y que nosotros además prevemos que la partida de daños sea ampliable. Eso es así, no va a haber ninguna limitación para el pago de daños y, de hecho, hay previsto seguir revisando el baremo de daños para que, evidentemente, sea más justo, para que aborde problemas vinculados al manejo, por ejemplo, como los abortos en las explotaciones lecheras, daños que ahora que no estamos contemplando en ganado menor y que afectan, por ejemplo, a condiciones para las razas autóctonas. Es decir, todo eso está sobre la mesa y dispondremos de nuevos recursos. Pero es que en este debate ya hemos partido perdiendo en el origen. En el momento de que este debate se establece entre personas que sufren un problema y un daño, que por lo tanto lo que requieren es que se les repare, y gente que lo analiza desde un conocimiento superficial, desde una visión que es muy respetable y que tenemos que saber explicarles qué es lo que está sucediendo, y que sí, son consumidores. Antes de este conflicto, y nosotros seguimos trabajando en ello, entendemos que hay iniciativas, algunas de ellas también en Asturias, que ponen en valor producir en espacios naturales protegidos, algunas veces solo con la oportunidad y el estándar que supone ser un espacio natural protegido, como por ejemplo la marca que tiene la Fundación Quebrantahuesos, y en otras porque tienen que convivir con limitaciones. Y, de hecho, estamos avanzando en una marca vinculada a las reservas de la biosfera y sabemos que hay iniciativas relacionadas con los grandes carnívoros. Seguramente es muy difícil que esto ahora lo escuchen los ganaderos. Habrá que seguir trabajando. Pero ahora lo prioritario es resolver al menos el primer problema, el daño real, físico, económico que tienen las explotaciones. Y no va a ser una cuestión de dinero ni de recursos. Y lo hacemos con todo el respeto a quien critica nuestras actuaciones. Ojalá tuviésemos el tiempo y el espacio para poder explicar que todo se hace con sentido común, con conocimiento y en pos del interés público, no de intereses particulares, pero evidentemente hay que poner el centro donde está. Tenemos verdaderas dificultades para el desarrollo de la ganadería extensiva en algunas zonas, sobre todo la vinculada al ganado menor y a la reciella. Evidentemente, por muchos recursos que pongamos, el cambio de manejo de necesidades de infraestructuras que es necesario es muy difícil que sea asumido por todos los ganaderos, y muchos de ellos pueden renunciar. Y ese es un problema serio para el conjunto de la sociedad. Entonces, este es un elemento, si de lo que se trata es de utilizar a un animal y convertir un debate de buenos y malos, ya hemos perdido. Si lo que hablamos es de cómo gestionar una situación desde el sentido común, desde el interés general, seguramente entre gente que parece que habla idiomas distintos sería mucho más fácil entenderse.
Yo así lo espero, señor consejero, pero efectivamente queda mucho trabajo y también queda mucha pedagogía al respecto. Dos cuestiones que me parecen muy interesantes en este presupuesto. Una es la lucha contra los incendios. En esa negociación natural que ustedes tienen que tener con la izquierda, faltaría más. En esa negociación natural yo creo que se ha dado un paso muy importante y en este caso, porque a mí siempre me ha preocupado esta cuestión, lo hemos hablado y lo hemos debatido en diversas ocasiones, señor consejero, que es la prevención de los incendios es fundamental porque la destrucción que producen los incendios en todos los sentidos, porque sabemos que esto es una cuestión prácticamente piramidal y cuando falla la base se va derrumbando todo. Nos parece muy interesante que se haya incluido esto y en este caso pues les damos la enhorabuena a las personas que han negociado. Muy interesante también el aumento de las ayudas para las razas autóctonas asturianas, que si no, por diversas razones, pueden llegar a correr peligro. Creemos que ese esfuerzo hay que hacerlo ahora para que no resulte irreversible. Pero yo querría preguntarle, señor consejero, porque tienen ustedes una cruz con la Zalia. Tienen una cruz con la Zalia. Y en algún momento alguien tendrá que ser valiente y decir que esto es una cruz, porque están ustedes asumiendo un dinero, unos gastos, unos costes que yo cuestionaría bastante. Desde mi grupo los hemos cuestionado y tienen ahí, en fin, una serie de gastos que al final no son específicamente, bueno, no van a redundar positivamente, entiendo yo, en el área que le corresponde a usted gestionar. Los millones de aumento en infraestructuras nos parecen escasos, señor consejero, por lo que sea, nos parecen escasos. Yo le decía que el presupuesto de esta consejería, que es muy grande, es bastante exiguo, es un 8,06, creo, un 8,06 del presupuesto total, con lo cual estamos viendo que es poco, y 30 millones se van a acabar en nada, prácticamente, porque sabemos cuál es el coste de las vías, de las carreteras, y creemos que se va a gastar en nada. Y una cosa que no encuentro, señor consejero, que yo le he pedido en varias ocasiones, y yo le pregunto con absoluta ingenuidad, porque a lo mejor se me pasó y no lo he visto, pero no veo aumento presupuestario para los agentes del medio natural. Y saben ustedes, porque usted lo dijo, lo hemos hablado en varias ocasiones, saben ustedes que necesitan, precisamente para poder realizar su labor, son fundamentales en la prevención de incendios, para poder realizar su labor, para poder realizar sus funciones necesitan una serie de condicionantes materiales que no están teniendo y que efectivamente eso está afectando gravemente a su labor. Y esto lo echo en falta, señor consejero. Y con esto ya termino, no le voy a hacer más preguntas. Me gustaría, si fuera posible, que se extendiera un poco más en dos cuestiones que dijo anteriormente a otros grupos. Lo primero, porque yo creo que no quedó bien explicado y es importante que se explique en esta Cámara para los ciudadanos y ciudadanas. Usted decía que efectivamente están cerrando explotaciones ganaderas, sin embargo, el empleo en el sector primario está aumentando. Yo creo que yo entiendo por dónde, qué es lo que usted argumenta, pero creo que no se ha entendido bien a nivel general y estaría bien redundar en esta cuestión. Y me gustaría hablar sobre el plan que tienen ustedes con respecto al castaño. Valoro muy positivamente que se empiecen a tener en cuenta en el plan forestal, es decir, en los montes asturianos, se empieza a tener en cuenta el valor del castaño frente a otras especies que no son autóctonas y que efectivamente, aunque lleven muchos años en Asturias, siguen causando daños. Yo sí que entendí lo que dijo el señor Zapico cuando se refería a las especies invasoras que vienen para quedarse. Es que es muy difícil, una vez que una especie invasora entra en una zona, revertirlo. Hay que recordar que tenemos al plumero de la Pampa, que ya entró en Asturias, en todo el Estado español, hace muchísimos años, muchas décadas. Hay que recordar que ese plumero de la Pampa, cuando llega a Asturias, en principio es considerado como una planta hermosa, que incluso la gente planta de manera voluntaria en sus jardines. Y hoy tenemos una exageración absoluta de la extensión que estamos sufriendo con el plumero de la Pampa. Yo no voy a valorar si tiene que haber una mejor gestión, que creo que sí, señor consejero, porque creo que cuando tienen que hacerse las tareas de erradicación de los avisperos, en este caso de la avispa velutina o de la avispa asiática, no se hacen. ¿Por qué? Pues porque tienen ustedes probablemente menos medios de los que debieran de tener para, en principio, intentar parar esto o controlarlo, y efectivamente sí que hay, y no se puede decir de otra manera, ahí hay una posibilidad de empleos porque van ustedes que necesitar más efectivos. Con lo cual, con esto finalizo, señor consejero, si me puede responder a todas estas preguntas que le he hecho. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. No habrá más preguntas. Bueno, voy a ir saltando de temas, espero no dejarme ninguno. Zalia. Zalia es una carga que ya era asumido,
que ahora hemos compartido, hemos sido capaces de tramitar una ley y que reconoce que esa inversión que hicimos era una inversión para el desarrollo en Asturias y que el coste que ahora ponemos en el presupuesto, que es el de mantener operativa una sociedad que se asocia al trabajo, en este caso de Sepidés, y que permita por fin acabar las inversiones y desarrollar la inversión, es un ejercicio de rentabilización de algo que tiene unos antecedentes en los que podemos no estar de acuerdo, pero que hay que rentabilizar. Y afecta, evidentemente, al desarrollo, a las plataformas logísticas, al aprovechamiento de la llegada, por ejemplo, de la apertura de la variante de Pajares y todas las oportunidades de desarrollo, por ejemplo, de las tan demandadas autopistas ferroviarias, del futuro del corredor atlántico, la conexión con nuestro puerto. Es fundamental poner en marcha Zalia. Y el coste de soportar esa sociedad es algo muy pequeño respecto a lo que ya teníamos invertido allí. Respecto de las infraestructuras, hombre, siempre es insuficiente, pero un crecimiento en el capítulo 6 del 60% creo que nunca habría sucedido. Miro a la directora, que aparte de ser directora tiene antecedentes en la dirección, un crecimiento en el capítulo 6 del 60% es algo que no es habitual. Crecer a 2 dígitos ya suele ser poco habitual, un 60% es muchísimo. Y lo que nos permite es eso, es decir, poder abordar lo nuevo y poder seguir avanzando sobre cuestiones que se nos han ido quedando atrás y que tenemos que ser capaces de resolver. Y hay un reconocimiento de eso. Eso yo creo que es lo que aparece en ese presupuesto y, evidentemente, hay que elegir. Y lo que se ha elegido es apostar por las salas, por zonas, territorios, personas a las que tenemos que apoyar más en este momento, frente, por ejemplo, a las grandes infraestructuras que eran tradicionales en las ciudades. Este año sí hemos podido dotarnos de infraestructuras gracias al MRR, pero si no es verdad que en nuestras 3 grandes ciudades la inversión se ha reducido y eso es así. Respecto de qué sucede con nuestro personal del territorio, ¿no? Porque cuando se habla de los agentes de medio natural, en nuestra consejería yo hablo de nuestros servicios de cercanía que están en el territorio, que custodian el territorio y, evidentemente, en su organización también tiene mucho que ver, por ejemplo, con nuestras brigadas de carreteras. Son un recurso humano que es una inversión en el territorio y que en sus medios, para poder trabajar, durante la anterior crisis se habían visto recortados. Yo estoy convencido que incluso hay grupos políticos que verían con buenos ojos que se hubiesen abordado proyectos de privatización de esos servicios, ¿no? Y lo que se está haciendo durante toda esta legislatura es trasladarlo a sus representantes y con hechos revertir esa situación con mejores medios, evidentemente con cosas tan simbólicas como la maquinaria, como los medios de transporte, invirtiendo cada año de manera progresiva. Bueno, siempre se nos pide más. Todo esto hay que ir haciéndolo y digiriéndolo, ¿no? Pero con saltos cuantitativos muy importantes. Y también respecto de su organización y los medios de los que disponen, incluso cuáles son los recursos presupuestarios que tenemos para poder permitirles trabajar con más seguridad, una obsesión, y evidentemente también con más recursos económicos, ¿no? Sabe que en este año, en el caso de los agentes de medio natural, tiene una participación que era largamente demandada, más activa frente a situaciones de riesgo de incendio, y eso ha requerido recursos económicos adicionales, ha habido que dotarlos, incluso ha habido que hacer modificaciones presupuestarias para incrementarlo, ¿no? Con lo que, bueno, entiendo que siga habiendo demandas, me consta, es diario el que las veo, pero creo que ha habido claramente un punto de inflexión. Para mí es muy necesario que la gente entienda, ¿no?, que cambiar 5 grados el rumbo significa un cambio muy grande si es sostenido en el tiempo. A veces hacer cambios muy drásticos es mucho más complicado que sean sostenibles y yo creo que lo que estamos haciendo es razonable. Respecto a 2 cuestiones adicionales que había, que eran los aprovechamientos, ¿no?, nuevas realidades, como pueden ser el castaño, otras muchas que tenemos, ¿no? Lo primero que hemos hecho es abrir todas las oportunidades, por ejemplo, de financiación para que un emprendedor que quiera dedicarse a cualquier actividad económica viable en el medio rural pueda hacerlo en base, por ejemplo, a las ayudas de mejora, de instalación de jóvenes. Tenemos instalaciones de jóvenes produciendo setas shiitake. O, evidentemente, tenemos funcionamiento de proyectos cooperativos que hacen harina de castaño. Tenemos cosas que antes no existían y que teníamos que ser capaces de darles un encaje en nuestras líneas de ayuda. Y eso está hecho.
A partir de ahí, evidentemente, hay que saber que los frutos, y para poder hacer rentables nuestros bosques autóctonos, no pueden ser una carga, tiene que haber una gestión productiva. Y el castaño es una oportunidad. Los frutos directos eran, evidentemente, un elemento difícil, requieren condiciones de sanidad, tanto en las masas forestales como en el fruto, difícil de conseguir de un día para otro, pero creo que, por ejemplo, las harinas han emprendido un camino, además en un contexto donde tienen una gran entrada en el mercado. Son ejemplos, ¿no? Yo creo que con el director, siempre lo hablamos, los distintos aprovechamientos, hay que estar abierto a todos ellos. Y se están autorizando ocupaciones, se está siendo mucho más flexible a la hora de que cualquier emprendedor pueda instalarse en espacios incluso de naturaleza pública a través de los adecuados procedimientos administrativos. Y las invasoras, ¿no? Después de la situación un poco antes rara, ¿no? Yo creo que tenemos un buen ejemplo, que es el trabajo con la avispa asiática, que nos obligó a organizarnos y a poner en marcha un sistema de colaboración con el sector afectado en este caso, con las administraciones locales y con voluntariado. Y para mí es un ejemplo, no es solo lo que sucede, sino la red de trabajo que tenemos y que si necesitamos más recursos, pues habrá que ponerlos, ¿no? Con el plumero tendremos que hacer algo parecido. Creo que tenemos que coordinarnos las administraciones, creo que es muy visible como, por ejemplo, nosotros intentamos actuar en nuestra red de infraestructuras, faltaría más, ahora que además somos la consejería y, sin embargo, vemos claros déficits en la red de infraestructuras estatales, donde a lo mejor no hay esta necesidad. Y la gente no sabe, y evidentemente el problema para el desarrollo de la empresa, de la especie sigue siendo el mismo, esté donde esté, y entonces habrá que involucrar a todas las administraciones, también incluso a los particulares. Respecto a lo que es una especie exótica y una especie invasora, pues eso merece también una parte, porque eso también es algo desconocido y si es verdad, el plumero era una especie que se utilizaba incluso en jardinería hasta que se vio cuáles eran los problemas que generaba. Una especie, porque sea foránea, no tiene por qué ser invasora, si no afecta a nuestros ecosistemas, si no genera problemas, por ejemplo, para la salud, como es el caso, ¿no? Y eso también hay que explicarlo porque a veces también nos lleva a otros debates que son también poco informados. Así que yo creo que hay que, evidentemente, seguir trabajando, que la propia sociedad civil va a poder trabajar, que la expansión del plumero, como muchas otras cuestiones, tiene que ver con la falta de gestión, con el abandono de tierras fértiles, de prados, de la gestión que se hacía en el medio rural, es donde realmente más prolifera, aparte de las zonas rurales de las infraestructuras, y que tenemos que compensar eso con recursos públicos.